En los albores de la década de 2010, una generación de adolescentes no solo leyó historias de monstruos en internet, se enamoró de ellos, y esa fascinación tuvo consecuencias aterradoras. Para entender cómo llegamos ahí, tenemos que volver a una época distinta, a un internet que ya no existe, un lugar más salvaje, más extraño, y para muchos, un lugar al que por fin podían llamar hogar. Hay una soledad particular que solo se siente en la adolescencia. Es una sensación de estar a la deriva en un mundo que no te comprende, buscando desesperadamente una señal, una tribu, un lugar al que pertenecer. Para muchos de nosotros, a principios de la década de 2010, ese lugar no era un club escolar, ni un equipo deportivo. Era el resplandor azul de un monitor de ordenador a las 2 de la madrugada. Navegábamos por foros anónimos y wikis de aspecto rudimentario, leyendo historias que se susurraban de un hilo a otro como cuentos de fantasmas alrededor de una hoguera digital. Eran los creepypastas. En esas historias de asesinos desfigurados, entidades sin rostro y videojuegos malditos, no solo encontramos miedo, encontramos una extraña forma de consuelo, una comunidad. Este video no es solo sobre monstruos, es sobre por qué los necesitaban. Vamos a diseccionar cómo y por qué el horror digital, en su forma más pura y viral, se convirtió en un refugio, un hogar y una forma de identidad para una generación que se sentía invisible. Porque estos monstruos no eran solo antagonistas, eran avatares de un dolor y una alineación que sentíamos como propia, y entenderlos es entendernos a nosotros mismos. Para comprender la explosión de los creepypastas, primero debemos recordar el ecosistema digital que los vio nacer. El internet de 2010 a 2012 era un lugar fundamentalmente diferente. Era más caótico, más creativo y sobre todo, menos curado. Las redes sociales, aún en una fase relativamente inocente, estaban orientadas a la conexión personal más que a la monetización publicitaria. Nuestros feeds eran cronológicos, lo que veías era lo que la gente que seguías publicaba, en el orden en que lo publicaba. No había un algoritmo todopoderoso decidiendo qué era relevante para ti. Esta estructura creaba una sensación de comunidad más unificada, casi una aldea global, donde las ideas y las historias podían propagarse como un reguero de pólvora, no porque un algoritmo las impulsara, sino porque resonaban genuinamente con la gente. Era la etapa intermedia de la evolución de Internet. Un breve y optimista interludio después de los días del acceso telefónico, pero antes de la era de la hiperconectividad y la polarización que definiría la segunda mitad de la década con eventos como Gamergate. Este entorno, descentralizado y anárquico, era el terreno fértil perfecto para el nacimiento de un nuevo tipo de folclore. Al igual que las leyendas orales de antaño, las historias en este internet no dependían de una fuente autorizada. Su poder no residía en quien las contaba, sino en su capacidad para ser contadas, una y otra vez. La anonimidad de los foros como 4chan y la cultura del copypasta, el acto de copiar y pegar bloques de texto, crearon el mecanismo de transmisión perfecto. Una historia no necesitaba ser optimizada para el engagement, solo necesitaba ser lo suficientemente potente como para que un usuario la copiara y la pegara en otro rincón de la red, iniciando una reacción en cadena viral. Y así de esta práctica nació un nombre. Alrededor de 2007, en el tablón paranormal de 4chan, alguien combinó la palabra creepy con copypasta. El término creepypasta nació para describir estas historias de terror que se propagaban por la red. Al principio eran textos efímeros, leyendas urbanas digitales que aparecían y desaparecían en la marea constante de los foros. Pero el fenómeno alcanzó una masa crítica. La creación de archivos centralizados como creepypasta.com en 2008 y la Creepypasta Wiki y el subreddit No Sleep en 2010 lo cambió todo. Estos sitios actuaron como bibliotecas de Alejandría para el horror digital, transformaron historias anónimas y dispersas en un canon cohesivo y colaborativo. De repente los personajes podían tener continuidad. Un autor podía tomar una criatura inventada por otro y expandir su mitología. El universo creepypasta comenzó a construirse ladrillo a ladrillo por miles de arquitectos anónimos. Sin embargo, en esta misma institucionalización residía una paradoja. Al crear un canon se establecieron reglas no escritas, tropos recurrentes y una jerarquía de monstruos populares. Esto, que fue clave para su masificación, también sentó las bases para su eventual declive. La fórmula del éxito se volvió visible, y pronto los sitios se inundaron de imitaciones de baja calidad que intentaban replicar la magia sin entender la chispa original, llevando a la percepción de que el género se había vuelto predecible e infantil. Este ciclo de nacimiento anárquico, organización comunitaria y declive por saturación es un patrón que hemos visto una y otra vez en las subculturas de internet, pero los creepypastas lo vivieron en un momento único, justo antes de que los algoritmos se apoderaran del timón de la cultura digital. Y de esa hoguera digital primigenia surgió una figura que definiría no solo el género, sino una década de horror en internet. Una figura alta, sin rostro, vestida con un traje negro, Slenderman. Nació el 10 de junio de 2009, no en una antigua leyenda, sino en un concurso de Photoshop en los foros de Something Awful. Un usuario llamado Eric Kunsen, bajo el seudónimo Victor Surge, publicó 2 imágenes en blanco y negro de niños jugando, en las que había insertado una figura espectral y alargada. La clave de su genialidad no fue solo la imagen, sino los pequeños fragmentos de texto que la acompañaban.
presentados como testimonios y recortes de periódico. Creó un mito instantáneo. La efectividad de Slenderman radica en su absoluta vaguedad. No tiene rostro, ni expresión, ni motivaciones claras. Es un lienzo en blanco sobre el cual una audiencia global proyectó sus ansiedades más profundas. En una era de sobreexposición y conectividad constante, Slenderman representaba el miedo al vacío informativo. No es aterrador por lo que es, sino por lo que no sabemos de él. Es la anomalía en los datos, la sombra en la periferia de la cámara, el silencio inexplicable en un mundo saturado de ruido. Esta idea fue explotada a la perfección por la serie de YouTube Marble Hornets, que comenzó poco después de la creación del personaje. Usando el formato de metraje encontrado, la serie entendió que el verdadero terror no estaba solo en las apariciones de su versión de la criatura, The Operator, sino en el metraje corrupto, el audio distorsionado y los agujeros en la memoria de los protagonistas. El monstruo no era la figura en el bosque, el monstruo era la ausencia de una explicación coherente. Pero la línea que separa el folclore de la creencia es peligrosamente delgada, especialmente cuando la historia se cuenta con la intención de parecer real. Y en 2014, esa línea se rompió de la forma más trágica posible. El 31 de mayo, en Waukesha, Wisconsin, dos niñas de 12 años, Anissa Weier y Morgan Heiser, llevaron a su amiga Peyton Leutner a un bosque y la apuñalaron 19 veces. Milagrosamente, Peyton sobrevivió. Cuando fueron interrogadas, las niñas declararon que lo habían hecho para convertirse en proxies de Slenderman, para probar que era real y proteger a sus familias de su ira. El caso de Waukesha fue el momento en el que el monstruo digital salió de la pantalla y dejó una cicatriz en el mundo real. Expuso una vulnerabilidad inherente al folclore de Internet. Las leyendas tradicionales se transmiten dentro de un contexto cultural que las enmarca como cuentos, como metáforas. Pero los creepypastas, con su formato de metraje encontrado, sus testimonios en primera persona y su difusión en plataformas sin filtros, eliminaron ese contexto. Para una mente vulnerable, como la de Morgan Heiser, a quien más tarde se le diagnosticó esquizofrenia de inicio en la infancia, el mito se presentó sin las barreras que lo distinguen de la realidad. El incidente provocó una crisis de conciencia en la comunidad. Los administradores de la Creepypasta Wiki emitieron comunicados recordando a los lectores la línea entre la ficción y la realidad, y se organizaron recaudaciones de fondos para la víctima. Fue un despertar brutal a la pregunta de la responsabilidad en un ecosistema creativo donde la autoría es difusa y anónima. ¿De quién es la culpa cuando un mito colaborativo inspira un acto de violencia real? No hay una respuesta fácil. El caso de Waukesha demostró que, aunque las historias nazcan en el anonimato de la red, sus consecuencias pueden ser terriblemente concretas y personales. Si Slenderman representaba un miedo externo e incomprensible, el otro gran panteón de los creepypastas reflejaba un horror mucho más íntimo, el monstruo que llevamos dentro. Personajes como Jeff the Killer o Tizzy Toby se convirtieron en los íconos de este arquetipo. Sus historias, aunque varían en los detalles, siguen un patrón inquietantemente similar. Son adolescentes, a menudo marginados o víctimas de bullying y abuso familiar. Un evento traumático, una pelea que termina con su rostro desfigurado con lejía y fuego, por ejemplo, o el otro, un accidente de coche que mata a su hermana y agrava sus tics nerviosos. Eso los empuja al límite, y entonces explotan. Asesinan a sus torturadores, a su propia familia, y se convierten en leyendas urbanas, susurrando en el caso de Jeff, antes de atacar. La popularidad masiva de estas historias, a pesar de su escritura a menudo rudimentaria, revela su función psicológica. Para una audiencia de jóvenes que se sentían impotentes, alineados o enfadados con el mundo, estos personajes eran una fantasía de poder catártica. Su violencia no era solo violencia, era una retribución, era una forma de tomar el control en un mundo que parecía haberles quitado todo. Jeff no solo mata, se venga. Toby no solo es un asesino, es un sobreviviente de un trauma insoportable cuyo dolor se ha convertido en su arma. Pero el fandom no se detuvo en la catarsis, llevó a estos asesinos trágicos un paso más allá, los convirtió en objetos de afecto y deseo. Plataformas como DeviantArt y Wattpad se llenaron de fanfiction que exploraban el lado suave de estos monstruos. Historias donde Jeff the Killer secuestra a la protagonista solo para protegerla, relatos donde Tizzy Toby encuentra a alguien que entiende su dolor y se enamora. Este fenómeno va más allá de la simple hibristofilia, que es la atracción por los criminales. Es una manifestación digital del arquetipo del chico malo o el bad boy. La fantasía de que el amor de una persona buena puede salvar o redimir a un hombre roto y peligroso. La naturaleza ficticia de estos personajes es crucial. Proporcionan un espacio seguro para explorar estas complejas dinámicas sin el peligro o el dilema moral de romantizar a un asesino real. La canción Monster de Depp, lanzada en 2011, se convirtió en el himno no oficial de esta subcultura. Encapsulaban perfectamente esta dualidad. El reconocimiento de la oscuridad del otro y la elección de amarlo no a pesar de ella, sino por ella. El fanfiction se convirtió en una forma de escritura expresiva, un medio para que los jóvenes autores procesaran sus propios sentimientos de ser diferentes o rotos, proyectando en la relación con estos monstruos su propio anhelo de ser aceptados incondicionalmente. Esta domesticación del horror alcanzó su máxima expresión en un concepto creado enteramente por el fandom, la Creepy House o la Slender Mansion.
La premisa es simple. Todos los personajes de Creepypasta, Slenderman, Jeff, Ben Drown, Angels Jack, Sally, todos ellos, viven juntos en una gran mansión en el bosque, bajo la tutela de un Slenderman que actúa como una figura paterna exasperada. En miles de historias, videos y cómics, estos asesinos en serie y entidades sobrenaturales se convierten en una familia disfuncional, discuten por el mando de la televisión, se gastan bromas pesadas, se cuidan cuando están enfermos y se protegen de las amenazas del mundo exterior. Este tropo es una manifestación perfecta de la familia encontrada, o la Found Family, un concepto increíblemente poderoso para su audiencia principal. Para los adolescentes que se sienten marginados, incomprendidos o solos, la idea de un grupo de monstruos que se aceptan mutuamente y forman su propia comunidad es profundamente resonante. La Creepy House transforma el horror en pertenencia, neutraliza la amenaza original. Jeff ya no es solo un asesino que podría entrar en tu cuarto, es el compañero de casa molesto que deja los platos sucios. Y al mismo tiempo crea un espacio simbólico donde ser diferente, estar dañado o ser raro no es solo aceptado, sino que es la norma. La mansión no es solo el hogar de los monstruos, es el hogar del fandom. Es la prueba definitiva de que, a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, primero tienes que encontrar a tus monstruos. Y lo increíble es que cada monstruo, cada personaje, con su respectivo arquetipo, tenía una función psicológica profunda para el fandom. Primeramente con Slenderman, teníamos la proyección de ansiedades modernas, la vigilancia, lo desconocido. Era un lienzo en blanco para el miedo colectivo. En el caso de Jeff the Killer, era la catarsis para la ira y la impotencia adolescente. Es la fantasía de poder contra el abuso y el bullying. Tizzy Toby es la representación de la neurodivergencia y el trauma transformado en fortaleza. Es la insensibilidad al dolor como metáfora de la desensibilización emocional. En el caso de Ben Drown es la encarnación del miedo a la tecnología que se vuelve contra nosotros, violación de un espacio seguro y nostálgico. Y respecto a los episodios perdidos, es una subversión de la seguridad y la inocencia de los medios infantiles, reflejando la ansiedad de crecer y la pérdida de la ingenuidad. La era dorada de Creepypasta, entonces, no fue un accidente, fue una tormenta perfecta. La confluencia de tres factores irrepetibles. Primero, una tecnología de internet que, en su estado prealgorítmico, fomentaba la creación y diseminación de un folclore anónimo y colaborativo. Segundo, una audiencia global de adolescentes hiperconectados, lidiando con una profunda sensación de alineación y buscando desesperadamente nuevas formas de comunidad e identidad fuera de las estructuras tradicionales. Y tercero, la aparición de arquetipos de monstruos increíblemente potentes, el horror cósmico del monstruo en blanco y el horror íntimo del asesino trágico, que sirvieron como recipientes perfectos para las ansiedades y fantasías de esa audiencia. Y como era de esperar, cuando los jóvenes encuentran algo nuevo y poderoso que los adultos no comprenden, la sociedad reacciona con miedo. La atención mediática que siguió el caso de Waukesha no fue un fenómeno nuevo, sino el eco de un patrón histórico, el pánico moral. En los años 80, el juego de rol Dungeons & Dragons fue acusado de promover el satanismo, la brujería y el suicidio, culminando en una historia colectiva conocida como el pánico satánico. En los 90, la violencia gráfica de videojuegos como Mortal Kombat provocó audiencias en el Congreso y la creación del sistema de clasificación por edades ESRB, con políticos y grupos de padres convencidos de que corrompía la fibra moral de la juventud. El patrón es idéntico. Una nueva forma de entretenimiento, adoptada masivamente por los jóvenes, se convierte en el chivo expiatorio de las ansiedades de una generación mayor sobre el cambio social y la pérdida de control. Los monstruos de Creepypasta, al igual que los demonios de D&D o los luchadores de Mortal Kombat, no fueron la causa de la angustia juvenil, fueron un síntoma, fueron el lenguaje a través del cual una generación procesaba sus miedos, su ira y su soledad. El pánico moral que generaron fue, simplemente, la última repetición de una vieja historia, la desconfianza de los adultos hacia las nuevas hogueras alrededor de las cuales sus hijos eligen contar sus historias de fantasmas. La era dorada de Creepypasta, tal como la conocimos, no podía durar. La sobresaturación, la comercialización y el cambio en la propia estructura de internet la hicieron insostenible, pero su espíritu no murió, evolucionó. El sucesor más claro del proyecto Creepypasta es la Fundación SCP. SCP tomó el núcleo del horror colaborativo y anónimo, pero le aplicó una estructura rigurosa y un estándar de calidad mucho más alto. El tono pasó del diario personal y el testimonio asustado a informes científicos, pseudoacadémicos y desapasionados. Si Creepypasta era la hoguera digital, la Fundación SCP es el archivo clasificado, una burocracia del horror que intenta contener lo inexplicable. Al mismo tiempo, su legado estético sobrevive en géneros como el análogo horror. Series como The Backrooms o The Mandela Catalogue recuperan esa nostalgia por las tecnologías obsoletas. El VHS, las transmisiones de televisión analógica y la sensación de metraje encontrado que Marvel Hornets perfeccionó, demostrando que el miedo a la estática y a lo que se esconde en la mala calidad de la imagen sigue siendo increíblemente potente. Mirando hacia atrás a esa extraña época entre 2011 y 2012, era fácil ser cínico. Recordar las historias mal escritas, los tropos repetitivos, la romantización problemática, pero eso sería perder de vista el panorama general. Los monstruos de Creepypasta fueron más que simples historias de miedo, fueron compañeros en la soledad de la noche,
Fueron avatares de un dolor colectivo que no sabíamos cómo nombrar. Fueron en esencia el primer gran experimento de una generación que estaba aprendiendo a contar sus propias historias de fantasmas, usando las herramientas que tenía a mano, un teclado, un foro anónimo y una imaginación sin límites. Su verdadero legado no está en las cicatrices de Jeff o en la altura de Slenderman, está en la demostración de que a veces para encontrar una comunidad, para encontrarte a ti mismo, primero tienes que estar dispuesto a mirar, junto a otros, directamente a la oscuridad. La transición de la anarquía creativa de los creepypastas a la burocracia metódica de la Fundación SCP es una historia fascinante por sí misma, una que explora cómo el caos se organiza y madura en Internet. Quizás ese sea un expediente que debamos abrir en el futuro. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué historia de creepypasta te marcó en tu adolescencia? ¿Y por qué crees que, como cultura, nos sentimos tan atraídos por estos monstruos? Comparte tus recuerdos y tus teorías en los comentarios. Quiero leerlas todas. Soy Psique Píxeles y nos vemos el próximo lunes.